Buenos días, mis amigos, mis hermanos. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Hoy sábado 25 de abril. No le culpo si todavía está en cama. Sé que hoy es un día donde todo el que ha trabajado en la semana, pues a veces usa esta mañana del sábado para poder dormir un poquito. Y hoy tenemos aquí en Miami pues un día aplomado, ¿verdad? Una mañana media lluviosa, de esas que invita a que nos quedemos en cama. Pero te felicito si tú te has levantado, si estás conectado, ¿verdad? No culpo al que está todavía en cama, pero felicito y me gozo, ¿verdad? Con los que ya están levantados y están conectándose. Veo ya que comienzan rápidamente a conectarse muchos. Bienvenidos en esta mañana. Y hoy quiero decir algunas cosas antes de compartir la palabra. Hoy estaba sacando algunas cuentas, ¿verdad? Increíble. Esta es la emisión número 36 de nuestro devocional. Estuve revisando allí las cuentas, ¿verdad? de Facebook y hicimos nuestra primera transmisión devocional con motivos de la cuarentena el lunes 16 de marzo y hemos estado haciéndolo, ¿verdad? Juntos. Hemos estado fielmente de lunes a sábado a las 9:30 de la mañana y bueno, el domingo en nuestro tiempo del servicio de adoración. Pero ya esta es la edición número 36 de este tiempo devocional y tengo que confesarles que si esto me lo hubieran dicho hace 2 meses atrás, yo hubiera dicho no creo que esto es posible, ¿verdad? Sin embargo, de alguna manera Dios los ha permitido y tengo que decirles a todos ustedes que para mí ha sido un gozo, ha sido un privilegio poder estar cada mañana con ustedes acá compartiendo, ¿verdad? Una pequeña porción de la palabra juntos, tratando de sumergirnos en la Escritura y poder aprender de ella. Así que les agradezco a todos los que se conectan cada mañana, a todos los que nos mandan sus comentarios. Ha sido de gran gozo y de gran edificación. Como he dicho en algunos días atrás, algunos me han preguntado si esto va a continuar una vez que podamos reabrir nuestro templo y retomemos nuestras actividades. Les quiero decir con tiempo que muchas cosas a este punto son una incógnita de cómo van a ser en el futuro. Ya yo no me estoy preguntando, como dije ayer también, cuándo vamos a reabrir, sino cómo vamos a reabrir. Estamos en espera de ver cuáles serán las características que tendrán que observar nuestros servicios a la hora de volver a congregarnos. Pero les puedo por lo menos garantizar que sí me voy a mantener en contacto con ustedes y que al menos 2 veces a la semana o 3 veces a la semana voy a tratar de continuar con este tiempo, porque una vez que se reabra todo, pues tendremos que tomar también algunas otras responsabilidades pastorales, ministeriales, que también nos absorben un poco de tiempo. Pero créanme que no vamos a abandonar este tiempo que ha sido tan provechoso para todos. Para mí ha sido un tiempo de mucha bendición. Y gracias otra vez, ¿verdad?, por estar acá. Hoy voy a compartir con ustedes una palabra y me voy a quedar otra vez ahí en el Evangelio de Mateo. Nos vamos a quedar ahí en el capítulo número 7 del Evangelio de Mateo. Y a veces hay pequeñas frases de Jesús que encierran una gran enseñanza y que casi todo el mundo la conoce, pero que es muy difícil a veces verlo en la práctica. Quizás usted ha escuchado esta expresión muchas veces en boca hasta de un inconverso. Esto que dice, por sus frutos los conoceréis. Lo ha escuchado, ¿verdad? Yo lo he escuchado muchas veces. Y obvio, ¿verdad? Esto es algo que las personas inconversas lo conocen, lo toman del Evangelio de Mateo, allí en el capítulo 7, específicamente del versículo 20. Hay otras tantas expresiones de Jesús que muchas veces las personas aún no cristianas la conocen. Cada rato yo oigo a alguien decir, el que esté limpio de pecado, que lance la primera piedra, ¿verdad? Tomándolo de la historia de Jesús con aquella mujer adúltera. Los inconversos a veces conocen algunos textos de la palabra de Dios y nosotros los cristianos obviamente también los conocemos, pero una cosa es que yo lo lea en la Escritura y otra cosa es que esto se convierta en algo práctico en mi vida, y ese es el gran desafío, ¿verdad?, que tenemos todos los cristianos.
Y es interesante, me voy a quedar hoy con esto de que por sus frutos los conoceréis. Si usted va conmigo allí a Mateo capítulo 7, a partir del versículo 15, y esta es otra sección, otra parte dentro del sermón de la montaña o el sermón del monte, como muchos le conocen, ¿verdad? Jesús está enseñándole a una gran multitud y enseña de diversos temas. Y hoy vamos a hablar de este tema, ¿verdad? En el versículo 15 usted va a entender la idea principal por la cual Jesús termina diciendo esto de que por sus frutos los conoceréis. Y es que Jesús está llevando a sus seguidores a algo que yo creo que es importante para nosotros también. En el versículo 15 dice, guardaos de los falsos profetas. Y aquí ya entra, ¿verdad?, un tema muy interesante y muy importante. Guardarnos de los falsos profetas. Ahora, profeta no es solamente el que adivina el futuro, el que dice, a mí creo que mañana o el mes que viene o la próxima semana va a suceder esto o aquello, ¿verdad? A veces entendemos la palabra profeta como solo alguien que adelanta cosas futuras. Y no quiero entrar mucho en esta palabra en esta mañana, pero quiero decirle que profeta también es todo el que declara la palabra de Dios, todo el que comparte la palabra de Dios de alguna manera está profetizando, ¿verdad?, la palabra del Señor. Es parte del uso de esta palabra. Y Jesús está diciéndole a sus seguidores, y te está diciendo a ti en esta mañana, guárdate de los falsos profetas, guardarnos de falsos maestros, guardarnos de falsos predicadores. Y esto es algo que debería de estar en el radar de todos los cristianos, debería de ser parte de nuestro sistema de alerta. ¿Por qué? Porque yo no quiero ser contaminado en mi vida espiritual con una palabra adulterada, con un evangelio falso, con una palabra que no es acorde a lo que la Escritura dice. Y una de las pautas que Jesús le dice a sus discípulos, o una de las maneras en que Jesús le dice a sus discípulos que pueden identificar a un falso profeta, es mirando sus frutos. Por sus frutos los conoceréis. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros como vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. O sea que una de las características también que tiene el falso profeta es que tiene una apariencia de oveja mansa, ¿verdad?, buena. Sin embargo, por dentro, dice Jesús, es un lobo rapaz. Y esta es otra idea que yo creo que todo el mundo puede entender, ¿verdad? Los lobos vestidos de oveja. Jesús hace una comparación, ¿verdad? Verso 16 dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? ¿Verdad? Tanto los espinos, como los abrojos son precisamente plantas espinosas. No recogemos uvas de los espinos, no recogemos higos de los abrojos. Uno diría imposible, ¿verdad? El fruto declara que esa mata no es, o ese árbol no da buen fruto. Así que todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Y termina Jesús sentenciando algo. Dice, todo árbol que no da buen fruto, al final, y este es el final de todos los que son falsos profetas, ¿verdad?, es cortado y echado en el fuego. Y eso es lo que va a suceder al final de los tiempos, ¿verdad? Serán echados al fuego, ¿verdad? Pero la sentencia llega nuevamente en el versículo 20. Así que por sus frutos los conoceréis. Y esto debería de quedar en nuestra mente. Por los frutos yo debo de aprender a identificar. Por los frutos yo puedo darme cuenta, ¿verdad? Pero la enseñanza no termina ahí. Acuérdense, nuestra Biblia no estaba dividida ni en capítulos ni en versículos, ¿verdad? La enseñanza de Jesús continúa. Y yo le voy a invitar en esta mañana a que podamos considerar los versículos hasta el verso 23. Y en el versículo 21, miren lo que dice Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor. Y esto es común. Pueden haber personas que llamen a Jesús Señor,
Y con todo y eso Jesús nos está diciendo, no porque me digas Señor, tú tienes garantizada la entrada al reino de los cielos. Al reino de los cielos van a entrar los que hacen la voluntad del Padre, ¿verdad? Y algo que nos asegura Jesús que hacen los falsos profetas es precisamente tratar de camuflajearse, ¿verdad? Para poder engañar. Todos los falsos profetas, muchos de ellos, ¿verdad?, hablan de Jesús y reconocen a Jesús como el Señor. Sin embargo, no hacen la voluntad del Padre. Y esta es la diferencia. No importa que una persona hable de Jesús. Lo importante es ver si esa persona está viviendo conforme a la voluntad del Padre, si está haciendo la voluntad del Padre. Y esa es la manera de empezar a mirar entonces los frutos en la vida de esa persona. Yo a veces he escuchado a algunos cristianos que digo, wow, qué manera tan simple de pensar. Cuando les he dicho, esta persona está dando una enseñanza falsa. No, pero él habla del Señor, él habla de Jesús. Oye, pero si el propio Jesús nos está diciendo que no todo el que le dice Señor, Señor, entrará en el reino. Y miren, una de las características que tienen los falsos profetas es que ellos buscan respaldar lo que ellos dicen con autoridad del Señor. A mí el Señor me habló, el Señor me ha revelado. Tengo en este momento una palabra, una unción de parte de Dios. Y eso es como para que usted se crea que lo que él verdaderamente está diciendo, sí, viene de parte de Dios. Ojo, ¿verdad? Eso debe de disparar automáticamente todas nuestras alarmas. Y miren, la gran desgracia es que estas personas logran engañar a muchos cristianos. El pueblo de Dios perece por falta de conocimiento de la palabra de Dios, de verdadera exégesis de la palabra de Dios. Van a engañar a muchos. Miren, en Miami específicamente, ¿verdad?, donde yo estoy, y hay muchas personas que nos están siguiendo de diferentes lugares. Ahora estoy hablando por mi propio contexto. Yo creo que Miami es el paraíso en el área hispana de muchos de estos falsos maestros y de estos falsos profetas, ¿verdad? Muchos están radicados aquí y hay mucha gente engañada. Casi semanalmente yo puedo encontrar personas decepcionadas que salen de estos grupos, pero también me encuentro a muchísimos que es como si tuvieran una venda en sus ojos y no pueden ver la verdad o la realidad de la palabra de Dios. Estas personas logran engañar a mucha gente que creo que con un corazón sincero están buscando de Dios, pero su desconocimiento de la palabra de Dios hace que puedan confrontar lo que estas personas les están enseñando. Muchos de ellos no saben la palabra de Dios, saben lo que les enseñan estas personas. Y déjeme decirle, si usted cree algo porque yo lo estoy diciendo, usted lo está haciendo mal. Usted no debe de creer lo que digo yo, usted debe de creer lo que dice la palabra de Dios. Toda palabra que yo digo cada día, usted debe de evaluarla a la luz de la palabra de Dios. Usted debe de confrontar mi enseñanza o la enseñanza que yo doy como siervo o como pastor. Usted debe de confrontarla con lo que dice la palabra de Dios. Y si lo que yo enseño no es conforme a lo que dice la palabra de Dios, entonces yo soy un falso maestro. No tenga miedo a confrontarme. Y yo no me voy a poner bravo por nada de eso, ¿verdad? Pero pobre de aquel que se cree algo porque solamente lo he dicho yo. No es porque lo digo yo, es porque lo dice la palabra de Dios. Y digo, pueden engañar a muchos, pero no engañarán nunca al Señor. Miren lo que dice Jesús en el verso 22. Jesús dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, 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 ¿verdad? ¿No profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Aquel día, vamos a partir de ahí, ¿verdad? Jesús dice, muchos me dirán en aquel día. ¿Cuál es ese día? ¿A qué día se está refiriendo el Señor? Pues se está refiriendo, ¿verdad?, al final de los tiempos. El día en que el Señor va a volver. El día en que el Señor va a materializar su victoria. El día donde será puesto en evidencia, ¿verdad?, clara y contundente todas las cosas. En ese día, ¿verdad?, ese día se le caerá la careta a mucha gente. Ese día van a ser
reveladas todas las cosas. Ese día se va a poner en evidencia todo. Y el Señor dice, en ese día muchos me van a decir, Señor, Señor. Miren qué interesante, van a llamar a Jesús Señor. Van a reconocer que Jesús es Señor. Pero eso a mí no me asusta, porque el propio apóstol Pablo dice que en ese día también toda rodilla se va a tener que doblar y toda lengua va a tener que confesar que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Aún las personas más duras, aún los más rebeldes, aún los más contumaces, ese día van a tener que doblar su rodilla y ese día con su lengua van a tener que confesar que Jesús es el Señor. Así que no me asusta, ¿verdad? Que en ese día los falsos profetas también tengan que decir Señor, Señor. Todos van a reconocer, porque van a ver al Hijo de Dios venir en su santa gloria. Pero lo interesante es lo que viene después, porque estas personas les reclaman en ese momento a Jesús. Les reclaman y le van a reclamar porque no serán partes del reino de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino. Ellos no serán parte del reino. Y como no son parte del reino, comienzan entonces a reclamarle al Señor el hecho de por qué nosotros no somos parte del reino si en tu nombre hicimos cosas. Y esto es algo interesante. Y es otra marca distintiva a veces de estos falsos profetas. Todo es en el nombre de Jesús. Y alguno dirá, ¿será malo, pastor? Pues si usted cuando ora termina diciendo siempre en el nombre de Jesús. Y es verdad, el Señor dijo, pidan en mi nombre. Pero una cosa es orar en el nombre de Jesús y otra cosa es andar por ahí declarando cosas en el nombre de Jesús. Y no acabamos de entender a veces esa diferencia. Muchos no la acaban de entender. Y no se trata de hacer cosas en el nombre de Jesús, porque la salvación no es porque yo haya hecho nada. La salvación viene por la fe en el nombre de Jesús. El Hijo de Dios que se entregó por mí en la cruz del Calvario, paga el precio de mis pecados, ¿verdad? Triunfa sobre la muerte, resucita el tercer día y vive, ¿verdad?, en gloria a la diestra del Padre intercediendo por mí. Mi salvación está en eso, en mi fe en el nombre del Hijo de Dios. No en que yo haya hecho cosas en nombre del Hijo de Dios. Y estas personas le reclaman precisamente al Señor eso. En tu nombre hicimos, ¿verdad? Dice, en tu nombre. Dice, no profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y ahora quiero llamar rápidamente la atención en cuanto a estas tres cosas que el propio Señor Jesús, esto no me lo estoy inventando yo, esto lo dice la palabra de Dios, esto lo dijo Jesús. El propio Señor Jesús menciona tres cosas que le van a reclamar en ese día. Y ojo, ¿verdad? Ojo, le reclaman en tu nombre, profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Mire, coincidencia o no, yo no sé, júzguelo usted a la luz de la palabra de Dios. Pero estas tres cosas son el centro de la reunión de muchos grupos hoy en día. La cuestión de la profecía, la cuestión de los demonios y la cuestión de los milagros. Si nuestra reunión o nuestro servicio no hubo profeta, no sacamos fuera demonios y no ocurrió alguna sanidad, es como que nuestra reunión no sirvió para nada. Domingo tras domingo, reunión tras reunión, todo termina en lo mismo. En el asunto de profetizar, en el asunto de echar fuera demonios y en el asunto, ¿verdad?, de sanar a personas y de hacer algún tipo de milagro, y todo en el nombre de Jesús. Saque usted su propia conclusión. Y mire, yo creo que Jesús llamó a sus discípulos a otra cosa, ¿verdad? El centro o el motivo de la existencia de la iglesia de Jesucristo no es el profetizar adivinando futuros, no es el estar enfrascado en una campaña completa contra demonios, expulsando demonios y
no está en el estar constantemente haciendo milagros y sanidades. Alguno dirá, pero el Señor Jesús hizo eso, y es verdad, sí, el Señor lo hizo. Y yo no estoy diciendo que esto en algún momento no pudiera suceder. No quiero meter a Dios, ¿verdad?, en una caja. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero entiendan que la mayoría del tiempo del ministerio de Jesús no transcurrió en estas cosas. Transcurrió precisamente en la enseñanza acerca del reino, en hablarnos acerca del Padre. Y Jesús no comisionó a su iglesia para estas cosas. Jesús comisionó a su iglesia para que predicara el Evangelio. El centro, el motivo por el cual existe la iglesia del Señor es para adorar a Dios y para predicar el Evangelio de Jesucristo. Eventualmente pudiéramos vivir algún tipo de experiencia como esta. No lo voy a limitar, no voy a entrar en ese campo ahora, ¿verdad? Pero Jesús dice, hay gente que ha pasado su vida en esto, haciendo todas estas cosas, dicen, en mi nombre, ¿verdad? Y ese día me van a reclamar, me van a decir, Señor, en tu nombre hicimos todas estas cosas. Yo titulé este devocional, y esto es una palabra dura, difícil, ¿verdad? Pero yo lo titulé, Jesús declara sobre los que declaran. Jesús declara sobre los que declaran, ¿verdad? En el verso 23 hay una sentencia terrible para todas estas personas. Una sentencia que yo jamás quisiera que cayera sobre mi vida, y usted tampoco debería desear que esto pudiera ser una realidad en su vida. Dice, y entonces les declararé. Miren lo que declara, oigan lo que declara. Y es interesante esta palabra declarar, porque viene de una palabra griega que implica afirmar en modo de sentencia. Fíjense, es una sentencia pronunciada por Jesús, es una afirmación y literalmente es una condenación que está dando aquí el propio Señor Jesús. Jesús dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Miren, la palabra conocí, ¿verdad? Aquí quiere o tiene que ver, ¿verdad?, con notar, saber, conocer. Jesús dice, es como si tú nunca hubieras existido, ¿verdad? Nunca te conocí, nunca te reconocí, nunca pude autentificar lo que tú estabas haciendo en mi nombre, porque no te reconozco. Apártate de mí. Es la palabra que el Señor le dijo en una ocasión también a Pedro, ¿verdad? Cuando Pedro quiso reconvenir a Jesús, Señor, que esto no te acontezca, cuando Jesús les dijo, ¿verdad?, que el Hijo del Hombre iba a padecer. Jesús le dijo, apártate de mí, Satán. Tienes puesta la mira en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Nunca os conocí. Apartaos, como diciendo, quítate de delante de mí, ¿verdad? Quítate de delante de mí. Así que, hermanos, entienda que esto que Jesús está diciéndole a sus seguidores, de que por sus frutos los conoceréis, lo hace en el contexto de que nosotros aprendamos a identificar a los falsos profetas, a esos que se visten de oveja pero que por dentro son lobos rapaces. El Señor nos llama, y sabe, usted tiene esa responsabilidad. Usted tiene esa responsabilidad. Usted tiene responsabilidad. Mire, hay cualquier cantidad de personas ahora mismo en las redes sociales, a través de muchas plataformas, diciendo todo lo que ellos quieran decir. Yo soy uno de ellos, ¿verdad? Pero les digo, no soy el mejor, ni me creo el guardián de la verdad, ni que tengo el 100% de la verdad, pero trato de serle fiel a la Escritura. Y aún yo puedo estar equivocado en algo, aún yo puedo estar diciendo algo que quizás no sea de acuerdo a la Escritura. Es su responsabilidad, les repito, evaluar lo que yo digo a través de la palabra de Dios. Esa es su responsabilidad. Usted no se tiene que creer todo lo que escucha, ¿verdad? Y no todo porque digan o mencionen a Jesús y suene bonito y sean frases piadosas es correcto. El diablo sabe
decir cosas bonitas, sabe decir palabras dulces al oído de las personas. Pero evalúelo todo, fíltrelo todo por la palabra de Dios. Que Dios les dé sabiduría, ¿verdad?, para que usted pueda usar este consejo de Jesús en su vida, y que por el fruto usted aprenda a conocer, aprenda a identificar. La próxima semana quiero hablar con ustedes acerca de una palabra también interesante, que es la palabra discriminar. Es una palabra que hoy en día mucha gente, ¿verdad?, la rechaza. Así que el lunes vamos a estar hablando un poquito acerca de aprender a discriminar. Y algunos dirán, ¿será que los cristianos podemos discriminar? Bueno, vamos a estar estudiando un poquito acerca de eso. Pero baste decir hoy la palabra del Señor, ¿verdad? Por sus frutos los conoceréis. Vamos a orar en esta mañana. Padre, yo te doy gracias por la oportunidad que me das hoy sábado de nuevamente reunirme con cada uno de mis hermanos a través de las redes y poder sumergirnos en la Escritura. Gracias por este consejo que tú nos das, Señor, y por la advertencia que nos das de guardarnos de falsos maestros. Esa es mi responsabilidad, guardarme de un falso maestro, guardarme de una falsa enseñanza. Y tu palabra escrita es precisamente para que yo pueda identificar una falsa doctrina, para que yo pueda identificar un falso maestro. Por sus frutos los debemos identificar, los debemos conocer. Tú nos los has advertido y conocemos, Señor, esta advertencia, pero a veces no la llevamos a nuestra vida práctica y sencillamente nos creemos todo lo que alguna persona nos dice, porque sencillamente es un pastor, porque sencillamente es un maestro, un diácono, o porque sale por las redes o por la televisión. Señor, que no seamos niños en esta manera de pensar, sino que seamos maduros y que podamos comparar toda palabra y toda enseñanza por la Escritura, como hicieron aquellos cristianos allá en Berea, aquellos judíos que cuando Pablo llegó y comenzó a enseñarles que Jesús era el Hijo de Dios de acuerdo a la Escritura, ellos miraron allí, miraron los libros de los profetas, los salmos, todo para ver que lo que Pablo decía era una realidad. Danos a nosotros ese buen hábito en nuestra vida de poder filtrarlo todo a través de tu palabra, Señor. Que podamos ser guardados de los lobos rapaces, de los falsos evangelios, Señor. No queremos ser de esas personas que un día tengan que escuchar esa terrible sentencia de que tú no nos has conocido, de que nos apartemos, Señor, de ti. Sí queremos ser de las personas que entrarán en tu reino, no por haber hecho cosas en tu nombre, sino por haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, Señor, nuevamente dirigimos nuestra oración y nuestro clamor a favor de los necesitados en esta mañana, de los enfermos. Seguimos clamando, Señor, por tantas personas que están muy convalecientes en este día. Señor, recordamos a nuestra hermana María, allá en Orlando, Señor, al diácono David Ugarte, que está también en un estado delicado de salud, y otros tantos que convalecen y se recuperan de este virus. Pero no oro, como siempre digo, solo por las personas que están padeciendo del COVID. Oro por todos los que tengan una necesidad de salud en este día, cualquiera que sea su enfermedad, cualquiera que sea su condición. Oro por aquellos que quizás están abrumados, por aquellos que hoy se sienten débiles, por aquellos que hoy se sienten desanimados, para que también tú obres en sus vidas, para que puedan levantarse, para que sepan que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, que correrán y no se cansarán, que caminarán y no se fatigarán, y que podremos levantar vuelo nuevamente, Señor, porque tú traes esa fuerza, porque tú traes ese vigor a la vida de tus hijos. Ayúdanos, oh Dios, anímanos en medio de este tiempo. Déjanos, Señor, adorarte. Déjanos, Señor, ser instrumentos tuyos para traer palabra, para llevar, Señor, esperanza a toda aquella persona que está hoy en oscuridad. Suple también, Señor, para el necesitado. Hay muchas personas que han perdido empleos, hay muchas personas que quizás hoy tengan una necesidad material. Usa a tu iglesia, usa lo que tú tengas que usar, Señor. Hazlo conforme a tu voluntad, a tu manera, en tu tiempo, oh Dios, porque vivimos bajo tu soberanía y nosotros confiamos en ti, Señor. Obra hoy a favor de tu pueblo, oh Dios, y te rogamos
te rogamos, oh Dios, que pronto todas estas cosas, Señor, puedan pasar y que podamos ser transformados por medio de esta experiencia que estamos viviendo, porque tú no desechas nada. Algo tú enseñas al inconverso y al creyente en este tiempo, Señor. Ayúdanos a que nuestros sentidos espirituales estén abiertos, a que podamos percibir de ti, oh Dios. Transforma nuestra vida, moldéanos, Señor, para que seamos verdaderos hijos tuyos. Ayuda a cada uno de mis hermanos en este día, danos gozo, danos expectativa para reunirnos mañana, aunque sea de manera virtual, que cada uno de nosotros pueda decir: mañana es el día del Señor, es algo santificado en mi vida y me voy a congregar con mis hermanos, aunque sea por el teléfono, por una tableta, como tú nos los permitas, Señor, pero que podamos animarnos, que podamos estar juntos y que podamos edificarnos mutuamente como nos enseña tu palabra. Te pido todas estas cosas en esta mañana, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos, gracias a todos los que se han conectado en esta mañana. A las 9:45 de la mañana saldrá nuestro servicio en inglés por Facebook Live y después se subirá a nuestro canal de YouTube. Siempre demora un poquito porque tenemos que terminar el servicio en la iglesia para poder tener la grabación y poder subirla al canal de YouTube, pero en vivo lo podrá ver por la página de Facebook. A las 11 de la mañana pues podrá ver nuestro servicio de español. Mañana vamos a tener la banda, tendremos música en vivo, no será nada por medio de grabaciones previas, todo va a ser en vivo, la música y también el mensaje de la palabra. Y mañana voy a estar respondiendo una pregunta que quizás usted se ha hecho: ¿es el COVID-19 un juicio de Dios? Lo veremos mañana a través de la Escritura. Que Dios me le bendiga, que la paz de Jesucristo esté en su vida, en su casa y en su familia. Nos vemos mañana, Dios mediante. Amén.